Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes con Grupo Logan, nos da muchísimo gusto recibirlos el día de hoy. Y vamos a seguir avanzando como lo hemos hecho durante todo este mes con el tema relacionado con la interculturalidad crítica. Hemos tratado de pensar, de reflexionar, de proponer ideas que nos lleven a ver cómo los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes pueden desarrollar estrategias que les permitan superar todo tipo de diferencia que puede estar marcado por estos entornos culturales, sociales, económicos, familiares, escolares. Una de las propuestas transversales que tiene la nueva escuela mexicana, específicamente el Plan de Estudios 2022, tiene que ver con la interculturalidad crítica. Y qué mejor que hoy nos acompaña la maestra Claudia Monreal, quien nos va a hablar de las tradiciones como una manera, una forma de recuperar el pensamiento empírico, ese pensamiento, ese aprendizaje, ese conocimiento que se genera con las soluciones que vamos dando en la vida diaria, en la vida cotidiana, y que son las que usamos para expresarnos, para comentar cosas, para tener un diálogo de fines de semana, y se concreta en muchas maneras culturales. Pero las tradiciones tienen una especial presencia en el mundo cultural de México. Por eso hoy el día nos va a abordar la maestra Claudia Monreal Mijares este tema. Déjenme presentarla, déjenme hablarles un poquito de ella. Fíjense que cuenta con por lo menos 20 años de experiencia frente a grupos, siendo docente en diferentes niveles educativos, desde el preescolar hasta el posgrado. Obtuvo el reconocimiento al maestro distinguido en el estado de Durango en el año 2011 por el gobierno de su estado y por la ONU. Entre sus estudios destaca haber realizado la licenciatura en educación preescolar, obtuvo el grado de maestría en educación campo práctica, actualmente estudia la maestría en pedagogía crítica con la Fundación McLaren y el doctorado en pedagogía crítica y educación popular. Cuenta con 3 especialidades: el de enseñanza del español, en evaluación y en la formación de formadores. Entre sus proyectos destacados, ha generado comunidades de aprendizaje con los temas literatura creativa, escribir y leer para repensar el mundo y construyendo el saber docente desde la historia. Es diseñadora curricular, habiendo desarrollado programas como la de la especialidad en evaluación, la maestría en inclusión educativa y múltiples diplomados y talleres como la construcción del autoconcepto docente, animación lectora, el proceso histórico de educación preescolar y su situación actual, lo que el maestro no debe conocer, el arte como recurso didáctico, y reflexionemos sobre la intervención docente, entre otros. Se ha dedicado enfáticamente al estudio y la investigación de las prácticas docentes, la teoría educativa, la historia educativa y la sinergia formativa. Actualmente es docente de posgrado en especialidad en educación inclusiva, en la especialidad de intervención didáctica, en la maestría en educación y desarrollo formativo. Y además es supervisora de preescolar en su estado, en el estado de Durango. Pues, maestra Claudia Monreal, nos da muchísimo gusto recibirla
el día de hoy y que nos platique desde esta vasta experiencia que usted tiene incorporando las tradiciones para recuperar el conocimiento empírico, cómo lo podemos insertar en el nuevo modelo educativo. A los maestros y a las maestras que nos acompañan, háganos saber a través del chat de qué estado nos visitan, desde qué estado nos interactúan hoy con nosotros y por supuesto, conforme vayamos escuchando a la maestra Claudia, puedan ustedes ir formulando sus preguntas, sus comentarios para cerrar esta sesión con algunas de sus inquietudes. Bienvenida, maestra. Gracias, doctora Patti Ganem. Siempre es una alegría estar aquí con todos y todas ustedes. Gracias por el espacio. Y bueno, vamos a conversar. Yo les quiero primero como dejar sobre la mesa algunos planteamientos que son fundamentales desde mi entender para apropiarnos o abrazar estas otras sabidurías, estos otros saberes que llegan a nuestras aulas y que a veces se están quedando por fuera sin darnos cuenta del valor que ello tiene. Pero también me es importante que recorramos un poquito la historia y vayamos entendiendo cómo son o por qué estos procesos de las escuelas pareciera que han dejado o han dejado de priorizar el conocimiento empírico y han dejado de lado todo lo que es la sabiduría que se traduce en tradiciones, esa sabiduría ancestral o esa sabiduría comunal que se traduce o se plasma o se concreta en tradiciones. Para al final, si me lo permiten, compartirles un poquito de mi caminar y de mi experiencia, porque bueno, parte de lo que he hecho a partir de este encuentro que tuve con la sabiduría ancestral y sus formas de concreción tradicional, pues ha cambiado mi vida, ¿no? Yo soy hoy en día danzante de luna, danzante del sol, hago búsqueda de la visión cada año, soy contadora del tiempo maya, soy facilitadora de cacao y bueno, todo eso que fui encontrando desde otra manera de caminar y de conocer y de construir conocimientos. Pero antes me gustaría que iniciáramos con esta lectura, con esta reflexión. Se llama El soldado que cuidaba la banca y vamos a leerla y después pueden ir comentando en el chat qué piensan sobre esta lectura. En medio del patio de un cuartel había una banca. Junto a ella, un soldado hacía guardia. Nadie sabía por qué se hacía la guardia, pero todos los días, durante décadas, invariablemente un soldado debía cuidar la banca. La guardia se hacía porque se hacía, noche y día, todas las noches, todos los días y de generación en generación. Los oficiales transmitían la orden y los soldados obedecían. Nadie nunca dudó, nadie nunca preguntó. Si así se había hecho, por algo sería. Y así fue, hasta que llegó un nuevo general y quiso conocer la orden original. Hubo que revolver a fondo los archivos y después de mucho hurgar, se supo. Hacía 31 años, 2 meses y 4 días, un oficial había mandado montar guardia junto a la banca porque estaba recién pintada, para que a nadie se le ocurriera sentarse sobre pintura fresca. Ese coronel fue removido al día siguiente y nunca pudo eliminar su orden. Así que los soldados subordinados, entrenados en el arte de no pensar, perpetuaron ese mandato, aunque ya no tuviera sentido cumplirlo. Y bueno, muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestra escuela, en nuestra comunidad. A veces cuando hemos sido maestros jóvenes y llegamos y queremos proponer algo, se nos dice, aquí las cosas siempre se han hecho así. Y no podemos doblar esa tradición, no podemos filtrar un poquito de cambio, ¿verdad? Porque a veces las cosas están tan establecidas. Pero también esta escuela del siglo XXI nos está haciendo reflexionar a través de este programa, este nuevo planteamiento, esta nueva escuela mexicana, que es momento de reconsiderar si no estamos cuidando una banca que ya no es necesaria ser cuidada. Y para ello es importante que entendamos el recorrido histórico que ha tenido parte de nuestra educación y que entendamos una idea central. Esta nueva escuela mexicana es un nuevo paradigma educativo. Estamos hablando de otro paradigma
Y ese paradigma se va a distanciar de ese planteamiento que se establece en nuestro sistema educativo, pues desde hace ya bastantes años. Ahorita vamos a ver más o menos cómo fue ese caminar. Y este paradigma se está distanciando de algunos planteamientos como lo eran el individualismo, la calidad como el punto central de los procesos educativos. Y ahora estamos encontrando planteamientos que son fundamentales de abrazar y de entender si queremos sobre todo caminar en el terreno de la interculturalidad crítica. Y estos planteamientos son estos algunos que les puse aquí porque sería imposible nombrar todos, pero algunos de ellos son las epistemologías del sur y el pensamiento decolonial, la interculturalidad crítica, la inclusión y la diversidad y el concepto de comunidad. Y una parte fundamental para entender por qué las tradiciones y por qué la sabiduría que procede de otro campo que no es el conocimiento científico puede hoy integrarse a nuestras escuelas, porque ya no es necesario cuidar esa banca donde solo ciertos conocimientos filtraban nuestros contenidos, nuestras prácticas, nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, y hoy podemos hablar de otros saberes que junto con los conocimientos van a generar ese aprendizaje. Es muy importante entonces iniciar con esa historia y ese contexto para que entendamos cómo es que se va configurando lo que hoy tenemos en la educación y por qué estamos ante esa necesidad de dejar de cuidar una banca que ya no se puede cuidar porque no estamos en ese momento histórico. Recordemos que como en toda Latinoamérica, la conquista, pues lo que hizo fue dividir al país de manera racial, de manera social y de manera geográfica, divididos entre originarios, mestizos y criollos. Se hace desde la conquista esta división que se perpetúa hasta el día de hoy. Y México está tan finamente dividido todavía en estas tres realidades que raramente se tocan entre sí. Y entonces pareciera que tenemos tres naciones distintas con valores, con aspiraciones, con lenguajes diferentes, con tradiciones diferentes, con saberes diferentes, que raramente se entrecruzan. Y en muchas de nuestras aulas llegan estas tres realidades. Y ahí es el conflicto para el maestro. Otro punto importante es que avancemos un poquito más en la historia. Después de la Revolución Mexicana, lo que le urgía a nuestro país era consolidar un proyecto de nación que además tuviera una identidad nacional. Y lo que se hizo fue utilizar la figura del mestizo, que además aparece como el ideal de progreso. Y entonces la meta era transformar de manera cultural, de manera lingüística, de manera social, de manera económica y espiritual a los y a las indígenas, a nuestros pueblos originarios. Hay también un estereotipo que empieza a posicionarse socialmente en el imaginario colectivo de que entonces ser originario, ser indígena, es algo que tiene que ver con el salvajismo, con lo que se tiene que superar, como lo no bien visto, y ahí se empieza a configurar en todo nuestro sistema educativo esta visión mestiza de la educación. Y hasta antes de este programa, el referente cultural que teníamos todos los maestros y incluso padres de familia y la sociedad en general, era ese referente cultural del mestizo. Y entonces eso permeaba al currículo de la educación y además se colocaba como la manera deseable de moldear a los seres. Y entonces colocó al mestizo como el sujeto ideal en términos lingüísticos, en términos sociales, en términos económicos, en términos culturales y en términos educativos. Por eso, durante mucho tiempo, solo se castellanizaba, solo se hablaba el español, los libros de texto venían en español, porque lo que parecía que la urgencia era civilizar a todos estos grupos originarios. Si lo pensamos quizá con la mentalidad de la época de la Revolución Mexicana,
hace más ya de 100 años, pues tal vez podríamos entender por qué el planteamiento. Pero esto hoy para nuestra escuela ya no tiene ningún sentido. Al contrario, ha generado mucho daño porque estamos perdiendo una cantidad de lenguas y esto es terrible porque estas otras formas de nombrar al mundo implican cosmovisiones, implican la construcción de conocimiento ancestral y tradicional que se está perdiendo y ahí estamos perdiendo formas de habitar el mundo. Y entonces, bueno, todo lo que quedara fuera de este concepto ideal de mestizo, pues por supuesto que era excluido. Y entonces el ideal, pues era generar u homogenizar a estos seres para que todos tuvieran este perfil al egresar de la escuela. Y entonces dejábamos por fuera de la escuela todos los temas de reflexión o los contenidos que tienen que ver a la diversidad étnica, cultural, a las sabidurías, a las enseñanzas de las comunidades, de los abuelos, de los mayores, todo eso quedaba por fuera, porque la intención era eliminarlo o invisibilizarlo. También es importante decir que las diferencias de clase, de género, las sexuales y la de capacidades quedaban por fuera de este ideal. Y entonces este sistema se convierte en un sistema homogenizante que lo primero que va a hacer es intentar homogenizar a todos los seres. Pero bueno, no solo estaba sucediendo acontecimientos en nuestro país, sino también a nivel mundial. A partir de la segunda revolución industrial, que se da más o menos de 1850 a 1950, la escuela toma como principal misión el ser la capacitadora para el ingreso laboral de las siguientes generaciones a las fábricas. Y lo que sucedió con la segunda revolución industrial, que es cuando se inventa o se descubre la luz eléctrica, es que se masificaron los procesos de producción en una industria, en una fábrica. Y el campo, la agricultura, dejó de ser fuente de capital económico. La gente lo que necesitaba entonces era migrar a las ciudades y se hizo de manera masificada. Y esto provocó que las personas llegaran en masa a las ciudades, abandonaran el campo con esta idea que se había estado instituyendo del progreso, pero además que no se pudieran ingresar al trabajo de la fábrica porque no tenían las habilidades ni los hábitos suficientes para integrarse a la fábrica. Vamos a suponer, como un ejemplo, en el campo, el campesino se levanta a las 4 de la mañana, se va a esa hora a sembrar, siembra y aprovecha toda la parte del niño sol, como le llaman algunos pueblos originarios, es decir, esa parte donde el sol todavía no está tan intenso y ya para las 12 del día terminaron y entonces pueden regresar a casa. Bueno, estos hábitos no eran convenientes para lo que la fábrica y la industria requerían. Jornadas laborales de 12 horas dentro de un espacio muy concreto, haciendo de manera repetitiva la misma actividad, ¿no? Jalar una palanca de una máquina, por ejemplo. Entonces, la escuela abraza esa misión, creo yo que sin mucha conciencia, de capacitar a todos los seres para ese ingreso laboral. Por eso hay autores muy críticos como Michel Foucault que dicen que la escuela, la fábrica y las cárceles tienen los mismos sistemas, los mismos horarios, las mismas jerarquías, la misma forma de organización, ¿no? Porque decía, eso lo decía Michel Foucault, no lo digo yo, él decía que si no servías en esa segunda revolución industrial para la fábrica, pues terminarías en la cárcel, ¿no? Entonces, de cualquiera de las dos formas ya estabas capacitado para estar ahí. Y entonces de ahí viene esta lógica de tener las bancas en fila, como los procesos de producción de una fábrica, de entrar a cierta hora, de tomar un receso, de salir a otra hora, de trabajos individuales, donde el principal propósito es la memorización y la repetición de estos conocimientos que se están vertiendo sobre los aprendientes en una postura más bien pasiva.
Todo esto era muy funcional para la fábrica de la Segunda Revolución Industrial, pero no es funcional para el siglo XXI, donde ni siquiera tenemos ya esas fábricas. La automatización que estamos ahora viviendo en una cuarta revolución industrial, o sea, ya llevamos avanzadas dos revoluciones industriales más, está implicando otras cosas, porque hoy en día desde estos aparatitos yo puedo mover por completo una máquina, una fábrica puede funcionar de manera automatizada y de manera remota. Entonces, esta forma de hacer escuela ha quedado por fuera ya de las necesidades actuales de este siglo XXI, de esta cuarta revolución industrial. ¿Qué más sucedió? Bueno, pues que esta agricultura y esta vida rural e indígena, pues es vista de manera despectiva por no contribuir a la idea de modernidad que estaba emanando la Segunda Revolución Industrial. Y además se da otro fenómeno muy tremendo para después de la Segunda Guerra Mundial, en el que el mundo queda tan devastado que se instala de manera colectiva en todo el mundo la idea del progreso. Y esta idea pues trajo una devastación muy fuerte de la tierra, de las especies, aunado a un desprecio por todo ser que pareciera contrario a la idea progresista. Si no mostrabas que por tu trabajo y por tu forma de habitar el mundo estabas contribuyendo al progreso, quedabas por fuera de esta sociedad o eras condenado a la discriminación y a la exclusión. Derivado también del positivismo, se generó una tendencia a separar aquello que era considerado conocimiento real o legítimo, que estaba basado obviamente en el método científico, y aquel conocimiento que no abonaba o no se apegaba al método científico. Entonces, bueno, todo esto sucedió a nivel mundial y generó ciertas cosas que hoy seguimos viviendo, como la falta de disposición muchas veces en las aulas para hablar de esas otras sabidurías, para conocer esas otras tradiciones y para a partir de ellas construir conocimiento. Porque un punto muy importante que hemos ido entendiendo es que el conocimiento que se obtiene por el método científico, el conocimiento científico y el conocimiento empírico, no tienen por qué estar divorciados, no tienen por qué estar separados, se nutren uno del otro y ahorita les voy a poner algunos ejemplos. Entonces, un punto medular para mí dentro de esta propuesta curricular es el pensamiento decolonial y las epistemologías del sur. Porque precisamente el posicionamiento de este pensamiento y estas epistemologías están haciendo una resistencia a todo esto que se instaló de manera histórica, como se los acabo de comentar, pero cómo esta resistencia está generando esas nuevas formas de habitar el mundo, esas nuevas formas de hacer escuela, esas nuevas formas de integrar esos otros conocimientos, esas otras sabidurías, esas otras tradiciones, esas otras posibilidades de construir conocimiento con nuestros aprendientes. Y entonces entender el pensamiento decolonial, que lo vamos a ver estos términos en la mayoría de los ejes articuladores, vamos a encontrar este término de pensamiento decolonial. Bueno, ¿qué es? ¿Qué implica? ¿Por qué me están hablando de esto? Pues recordemos que ha habido dos grandes colonialismos. El primero, pues el que ya comentamos, el que se da con la conquista, todos sabemos lo que sucedió. Esos procesos de conquista generan un colonialismo donde pues se dan muchas cosas, entre ellas una serie de epistemicidios, es decir, hay conocimiento instalado de manera ancestral que se pierde porque se instala una cultura sobre la otra. Y hay procesos de aculturación y transculturación, etcétera. Pero este otro neocolonialismo es el que los autores han puesto más énfasis porque este es vigente y está actual. Una vez que se da el proceso colonial, también se empieza a gestar un proceso de liberación y de independización de todas las naciones de Latinoamérica. Entonces, las naciones lo logran, se independizan de sus colonizadores, pero
a pesar de que ahora son nuevos estados soberanos y de haber alcanzado esta independencia política, continuaron viviendo en una situación de dependencia económica, o continuamos viviendo en una situación de dependencia económica, tecnológica, cultural, etcétera. ¿Frente a quiénes son los neocolonizadores? Pues las potencias, estas antiguas potencias que siguen siendo, se añade, por supuesto, nuestro vecino del norte, y entonces terminamos consumiendo su mercancía, su tecnología, sus productos culturales e incluso siguiendo sus directrices políticas que son motivadas por el capitalismo. Bueno, esto es interesante entenderlo porque vamos a ver cómo, sin darnos cuenta, está instalado dentro de nosotros ciertos códigos valorativos, le damos importancia a ciertas cosas y a otras no, pero además tenemos una tendencia a ver todo con una mirada eurocéntrica. Y esto es lo que estos postulados del pensamiento decolonial y las epistemologías del sur están pidiendo que se puedan deconstruir. Y esa es una tarea ardua. Miren, autores como Quijano definieron que estos nuevos colonialismos lo que hacen es colonizar el poder. Y entonces se establecen categorías de raza, de estado, de producción del conocimiento, y todo esto dan a nuestros contextos una forma que está relacionada con esa idea de progreso y de modernidad eurocéntrica. Todo esto, según Quijano, constituye un proyecto civilizatorio en el cual se van forjando de manera epistemológica los controles sobre lo humano y la sociedad. Todo esto es una ruta conceptual que va a negar y va a ocultar lo diferente. Es decir, es un patrón de poder que va a naturalizar y colonizar tanto territorios, culturas, epistemes, deseos, habilidades, ¿no? Posibilitando las relaciones de dominación que se dan tanto en el ser como en el saber. Yo, por ejemplo, que vivo en el norte, acá, por la cercanía con este vecino del norte y a sus tradiciones, vemos que muchos niños de preescolar, por ejemplo, entran al preescolar sin saber qué es el Día de Muertos, pero sí saben lo que es Halloween. O sea, ya eh, vivieron este proceso de transculturación donde a través de procesos dominantes lo que es propio lo olvido y lo que es ajeno, pero que es legítimo y hegemónico, me apropio de él y lo instalo en mí, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante pues este planteamiento y entenderlo es fundamental para que podamos darle cabida, darle apertura a nuestros aprendientes en nuestras aulas a lo que ellos sentipiensan, lo que ellos han construido como sabiduría comunitaria, lo que ellos están recibiendo de procesos no formales, pero que llegan a sus vidas y que también les son importantes. Y entonces, bueno, hay dos formas de entender estas epistemologías según los planteamientos de la epistemología del sur. Primero, las epistemologías europeas, que lo que hacen o lo que plantean es identificar la interacción de un sujeto que conoce un objeto físico de conocimiento, es decir, cómo le hace Juan para conocer esta manzana. También estas epistemologías europeas se van a basar en el paradigma de la ilustración que va a implicar dominar la naturaleza y en la lógica del capitalismo de explotación de la naturaleza. Y esto también tiene una repercusión hasta en el cómo enseñamos y cómo aprendemos desde esta lógica de dominación de la naturaleza. También se divide el conocimiento en científico, que es el que tiene cabida en la escuela, y el conocimiento no científico, que es el irracional. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, en el norte se está perdiendo la tradición del Día de Muertos? Pues porque muchas escuelas ya no consideran este legado cultural que tenemos en México como una parte importante para generar estos diálogos de saberes, estas investigaciones, esta recuperación de estas tradiciones y de esta sabiduría, y entonces vamos permitiendo estos procesos transculturales. Las epistemologías del sur
se plantean desde otra manera, desde otro punto. Nos dicen que más que centrarse en la interacción de cómo un sujeto conoce un objeto, se sitúan o se centran en la interacción de un sujeto dominante por sus privilegios políticos, económicos, geográficos, de raza o de cultura, sobre un sujeto dominado. Esto es a lo que Paulo Freire le llamaba el opresor y el oprimido. Un sujeto es el que va a producir el conocimiento y otro el que solo lo reproduce. Ahorita voy a poner un ejemplito de esto, no se me estresen. Y también las epistemologías del sur dicen que hay que identificar la validez del conocimiento a partir de cuestionarnos las relaciones de poder. O sea, también ahí se construye conocimiento. Y les quiero mostrar este ejemplo. Me gustaría preguntarles, todos los que puedan levantar su manita, si es que tienen la cámara abierta o si no, poner en el chat yo. ¿Quién de ustedes conoce su signo zodiacal? Seguramente todos, ¿verdad? Y seguramente si yo les pregunto cuál es su signo zodiacal, ustedes lo van a poder responder. ¿De dónde surge este conocimiento? No es de nuestro territorio, es un conocimiento que surge lejos de nosotros. Sin embargo, con estos procesos coloniales, nos hemos apropiado de ese conocimiento. Les estoy poniendo un ejemplo que se escapa a lo que pasa en la escuela, porque a veces como maestros nos es más fácil ver desde la distancia este tipo de ejemplos que cuando, híjole, me implican verme a mí, ¿no? Dentro del ejemplo. Entonces vamos a ver esto. Miren, la mayoría de mexicanos conocemos nuestro signo zodiacal. De hecho, cuando un bebé nace, lo primero que hacemos es decir, ay, ¿y cuándo nació? Es Leo, mira nada más. Y le atribuimos incluso una serie de rasgos de personalidad. Pero si yo les pregunto, ¿quién de ustedes conoce su chumil maya? Seguramente no me van a poder responder. ¿Cómo es posible entonces, les pregunto desde esta intención de generar una deconstrucción de nuestro pensamiento colonial, que un conocimiento que se construye tan lejos de nuestro territorio esté impregnado en nuestra forma de relacionarnos y un conocimiento que fue construido en nuestro territorio y además de una sabiduría que sigue viva, de pueblos que siguen caminando, que son los mayas, desconozcamos por completo este conocimiento? Este es un ejemplo de cómo estos procesos coloniales nos legitiman ciertos conocimientos y nos invisibilizan otros. Estos son conocimientos no formales, ¿no? De la tradición, son conocimientos sociales. Pero vean el claro ejemplo de cómo hay conocimiento que está a la vista de todos y hay otro conocimiento que está invisibilizado, que está resguardado. Bueno, aquí les estoy poniendo además la energía del día de hoy, que estamos en un día maravilloso. Los mayas hicieron un conteo del tiempo bárbaro y a partir de ahí, que es un chumil, es una estrella. Ellos decían que el universo, cuando nosotros venimos a este mundo, se acomoda de una manera que es única y esa energía nos acompaña el resto de nuestra vida. Y para los mayas cada energía tiene sus características y se utiliza para ciertas cosas. Hoy es un día 13 Can, el Can es la serpiente y entonces hoy estamos ante un día de la construcción de mucha sabiduría porque el símbolo máximo de nuestros mayas pues era la serpiente emplumada, ¿verdad? Como gran parte de nuestro territorio. Entonces, la energía de hoy es de sabiduría, de entrar en lo profundo, en el conocimiento. Y bueno, miren qué belleza pues que estamos hoy compartiendo esto. Em, entonces, todo esto que les acabo de mencionar del pensamiento decolonial y las epistemologías del sur las vamos a ver reflejadas en dos ejes articuladores principalmente, seguramente en todos, pero hoy quiero poner el énfasis en estos dos, que es el eje de la inclusión y el eje de la interculturalidad crítica. Y lo primero que vamos a ver en el marco curricular es el énfasis de decir que la inclusión la estamos viendo desde un carácter decolonial.
Entonces tenemos que transitar de un enfoque de integración y luego a un enfoque de inclusión que ya tuvimos hace bastantes años y ahora tenemos que transitar a un enfoque de inclusión, pero con esa deconstrucción decolonial. Bueno, ¿qué implica? Pues hay que desarrollar procesos formativos y relaciones pedagógicas que nos permitan comprender la lógica colonial que opera en nuestra experiencia humana y cotidiana y cómo podemos irla deconstruyendo. Tenemos también que pensar una educación inclusiva desde la decolonialidad y esto requiere que las niñas, los niños, los jóvenes, los adolescentes aprendan a reconocer el valor de la cultura universal, el valor de sus tradiciones, el valor de su sabiduría ancestral y el conocimiento que esto les aporta, como parte de un patrimonio que además es intangible de la humanidad. Es parte de la humanidad y nos toca conservarlo para que esto pueda seguir siendo regalado a las siguientes generaciones. Y la interculturalidad crítica va a reconocer que las relaciones de género, de etnia, de clase, de sexo, de territorio, de cultura, de lengua, de capacidades, se presentan en los espacios escolares y al presentarse ahí, todas ellas llegan, se filtran y se instalan. Si los seres humanos llegamos 30 a un salón de clases, ahí hay 30 diversidades. La lógica de la homogeneidad es totalmente contraria a la naturaleza humana, porque la principal característica de un ser humano es la diversidad. Entonces, esta lógica homogenizante de una escuela de la segunda revolución industrial, lo que generó es desfragmentar al ser humano y quitarle su mayor cualidad. ¿Cuál? La diversidad. Seguramente si ahorita prendiéramos la cámara nos vamos a dar cuenta que aunque todos habitamos un mismo estado, un mismo país, somos absolutamente diversos. No nos parecemos, no vamos a encontrar otro igualito a nosotros. Entonces, la especie humana tiene como principal característica esa diversidad. Y es momento de que esa diversidad se convierta también en fuente de conocimiento. Y que cuando tenemos estas diversidades, además la interculturalidad crítica nos dice, no solo es reconocer que hay esas diversidades, sino que se expresan en relaciones de poder y que estas relaciones de poder se entrelazan y son desiguales y asimétricas y actúan a favor de algunos niños, es decir, les dan privilegio a algunos niños y excluyen o discriminan a otros y a otras. Esa es la gran diferencia entre otros planteamientos que otros programas nos habían hecho, porque la multiculturalidad lleva instalada ya muchos años y ha atravesado varios planes y programas de estudio. Pero la multiculturalidad se quedaba corta porque lo único que hacía era reconocer que efectivamente hay múltiples culturas, pero mantenía las diferencias desde el privilegio. Ay, qué bonitos, mira qué bonitas las esculturas de los indígenas y de la etnia, no sé, wixárika, como esto que yo tengo aquí, no como esto que traigo aquí. Ay, qué bonitas. Pero allá ellos de lejos y yo desde mi privilegio. Y además, esto que yo traigo aquí que les estoy mostrando, este collar, esto es escritura para nuestros pueblos originarios. Esto no es un collar, esta no es una artesanía para nuestros pueblos originarios. Es una forma de ver, de leer y de habitar el mundo. Entonces la multiculturalidad nada más reconoce que, ay, qué bonito tu cultura y la mía, pero la mía sigue siendo la hegemónica, la de peso, la legítima. Y la tuya no, por eso regrésate a tu rincón, regrésate a tu espacio, quédate allá. Y entonces, al legitimarse una cultura y las otras denigrarse, lo que hicimos con la multiculturalidad era creer que lo otro solamente era un folclore o una tradición, no que era una forma de habitar el mundo. La interculturalidad crítica, entonces, implica reconocer que sí, habemos diversas culturas, diversas lenguas, diversas formas, diversas cosmovisiones, pero que no todas enfrentamos
las mismas relaciones asimétricas de poder. Perdónenme, pero en nuestro país no es lo mismo ser un hombre que vive en un fraccionamiento de privilegio en la ciudad que ser una mujer indígena con discapacidad motriz. ¿Me estoy explicando? O sea, hay seres que tienen de entrada la posibilidad de habitar desde el privilegio el mundo y hay otros que quedan por fuera. Y les acabo de manifestar un ejemplo con 3 categorías de discriminación: ser indígena, ser mujer y tener discapacidad. Eso nos pone en otra condición. Eso nos genera otras formas de vivir, de habitar el mundo, de aprender, de ir a la escuela o no ir a la escuela. Y entonces la interculturalidad crítica tiene que reconocer el privilegio de unos y la desigualdad de otros. En nuestro país, hasta tener un color de piel específico te genera privilegio o te genera desigualdad. En nuestro país, haber nacido en la ciudad o en el campo te genera privilegio o desigualdad. Los de la ciudad comen, los del campo no. Me estoy explicando, entonces, esto es muy importante entenderlo porque hace una gran diferencia en cómo vamos a darle el tratamiento a todo lo que llegue a nuestra aula como saber y como tradición. Entonces, esta formación con interculturalidad crítica debe promover un aprecio por la diversidad, subjetividades sensibles y capaces de indignarse ante la violación de los derechos de las personas frente a toda forma de violencia y cualquier tipo de discriminación. No basta con que yo diga, qué bonita tu cultura y la mía. Además, me debo indignar si debido a que eres mujer o a que eres indígena, ya no puedes ir a la escuela. Eso me debe generar indignación. Por eso habla de generar subjetividades sensibles ante estas formas de violencia y discriminación. No puedo naturalizar algo que evidentemente está siendo discriminatorio, como se ha hecho históricamente en nuestro país. Además, genera espacios para visibilizar las desigualdades y a los seres históricos invisibilizados. Reconoce saberes y conocimientos, promueve el diálogo de saberes, dialoga con la naturaleza, con una ética diferente. Un principio de la interculturalidad crítica es transformar la forma en cómo nos relacionamos con la naturaleza, porque eso implica transformar la forma en cómo habito el mundo. Si lo habito desde la dominación y la explotación, creyendo que lo que hay en la naturaleza es un recurso que está a mi servicio, entonces mi forma de habitar el mundo es una. Si la habito desde la ancestralidad, entendiéndome que soy naturaleza, no que soy un ser exterior a la naturaleza o por encima de la naturaleza, entonces habito el mundo de otra manera. Bien, entonces, para mi práctica docente, ¿qué implica todo esto que les acabo de decir? Pues primero, tengo que reconocer y visibilizar las desigualdades y las exclusiones. Cuando hablamos de tradiciones, no podemos ser selectivos y decir, solo vamos a abordar las tradiciones que tienen que ver con festejar el Día de la Madre o con plantar de cierta manera. Tenemos que reconocer que van a llegar múltiples sabidurías, múltiples saberes, múltiples tradiciones a mi aula y que no es legítimo descartar algunas y otras no, porque decía Paulo Freire, ¿verdad? Educar es un acto político. En el momento en que yo decido abrirle la puerta a ciertas tradiciones y a otras no, estoy haciendo política y puedo estar invisibilizando de nuevo a estos seres que históricamente han sido hechos a un lado. Implica también reconocer las relaciones de poder que se van a generar dentro y fuera de las escuelas y las tensiones y contradicciones que esto genera. Y a veces, queridas maestras, cuando no hay conciencia de esta diversidad, de una diversidad que impacta en todos los ámbitos,
posicionamientos muy, muy simples que tiene la escuela pueden generar exclusión. Miren, en mi estado y en el sistema en el que yo me muevo, en el que desempeño mi función, me ha tocado ver escuelas cuyo primer acto de discriminación es la lista de útiles escolares para sus aprendientes, que es kilométrica. Si a nosotros como padres de familia, los que sean padres, madres de familia, nos cuesta cumplir con la cantidad de útiles que se nos están pidiendo, que tenemos un privilegio. Cuando yo digo que los maestros vivimos en un privilegio, me dicen, no, pues ¿cuánto gana usted? ¿Cómo, no? Les digo, no, 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 es que en México simplemente tener un trabajo vitalicio, un trabajo que te paguen cada quincena es un privilegio, porque hay una gran cantidad de mexicanos desempleados, ¿no? Todos los maestros sabemos que no ganamos las cantidades que quisiéramos o que fueran suficientes para un buen vivir. Sin embargo, tenemos un privilegio. Hay seres en nuestro país que no tienen ese privilegio. Si ustedes pueden desayunar todos los días, a lo mejor de manera muy modesta, créanme que en nuestro país eso ya es un privilegio. Entonces, cuando no reconocemos esas relaciones de poder y se nos olvida nuestro privilegio, generamos entonces una imposibilidad de ver cómo se está impactando desde estas tensiones y contradicciones el proceso de aprendizaje y la construcción del conocimiento. La otra implicación que tiene para la práctica docente la interculturalidad crítica es abrazar todos los temas, todos los saberes que surjan en los espacios de aprendizaje. Identificar las relaciones de poder generadas no solo en el espacio de aprendizaje, sino en el currículo y en los procesos de evaluación. Porque también hay relaciones de poder en el proceso de evaluación, por ejemplo. No me va a contestar de la misma manera un examen o no va a participar de la misma manera en la exposición un niño que desayunó y un niño que no desayunó. Pero si mi rúbrica, si mi instrumento tipo examen es estandarizado y no considera estas diversidades, entonces estoy negando esas relaciones de poder en la evaluación. Por eso la implicación de reconocer estas diversidades es importantísima. Por eso ahorita nos tienen con este codiseño, ¿verdad? De los programas sintéticos, con este programa analítico, precisamente para hacer estas identificaciones de vulnerabilidades, de riesgos, de exclusiones, de discriminaciones y de relaciones de poder que se están filtrando en nuestras aulas y que a lo mejor muchas veces están invisibilizadas. Bien, entonces para irnos ya encaminando un poquito más la parte del cierre, porque me preocupa el tiempo, hay que recordar pues que el conocimiento científico y el empírico son válidos y son dos formas de entender la realidad. Cada una tiene sus métodos y sus sistemas diferentes para generar nuevo conocimiento. El conocimiento empírico, recordemos pues que está basado en la experiencia personal, en la percepción de la información a través de mis sentidos. Y a partir de lo que yo percibo, puedo elaborar conclusiones acerca de la realidad. El conocimiento científico, por su parte, está basado en la evidencia y en la aplicación de métodos estandarizados para verificar los datos y generar conocimiento. Y estos dos conocimientos que durante mucho tiempo se nos hizo creer que tenían que estar separados o que no podían caber los dos en la escuela y posicionábamos nada más al conocimiento científico, pues nos están demostrando que pueden tocarse, pueden fortalecerse uno al otro cuando nos permitimos deconstruir la monoculturalidad. La monoculturalidad es esa idea de que solo hay una manera de ser cultura. Solo hay una manera de habitar el mundo, solo hay una manera de aprender, solo hay un conocimiento que es válido. Cuando nos salimos de esa monoculturalidad y entendemos la diversidad, podemos entonces encontrar estos dos mundos del conocimiento científico y empírico. Y les voy a poner dos ejemplos. El calendario maya, que es el que les estoy presentando. El calendario maya
resulta que hasta el día de hoy es una configuración del tiempo diferente al calendario gregoriano, que es el que nosotros conocemos y manejamos regularmente. Pues resulta que el calendario maya, que surge del conocimiento empírico de estos abuelos, de estos mayores, de estos ancestros que observaban los astros, cómo se movía el sol, cómo se movía la luna, iban haciendo sus conversas, sus diálogos, ¿no? Iban a través de sus sentidos percibiendo estos cambios, lograron percibir cómo cada astro se alineaba en determinado momento y además lograron percibir el efecto que eso tenía sobre la agricultura, sobre las plantas, sobre la marea del mar, sobre los ríos, sobre los animales. Hay animales que salían en determinado momento y otros que duraban ocultos y eso les permitía también determinar sus hábitos de alimento. Bueno, este calendario maya resulta que hoy en día con los instrumentos de medición que tenemos, con la gran tecnología que tenemos, se ha descubierto que es el más exacto que tiene la humanidad. Y adivinen qué, el calendario gregoriano, que es el que todos aplicamos, es el más inexacto. Y el calendario gregoriano pues ya fue establecido con ciertos instrumentos muy primitivos, pero de medición del tiempo. Entonces, hoy la tecnología, con este gran avance que tiene, se une a este conocimiento empírico y entonces nos arrojan este gran descubrimiento, este hallazgo de que este calendario que fue hecho a través de ese conocimiento sensorial, pues es el más exacto que puede tener la humanidad. Y además los mayas, que son grandes contadores del tiempo, que me han enseñado esta sabiduría del conteo del tiempo, equiparan nuestros propios procesos de vida y nuestros procesos de sociedad a este calendario. Es decir, ellos pueden a través de la lectura del calendario identificar ciertos procesos en los que tenemos que resguardarnos o en los que tenemos que fortalecernos como comunidad o en los que tenemos que dialogar más o en los que tenemos que cuidar nuestras cosechas, en los que tenemos que cuidar nuestros animales, en fin. Es maravilloso todo lo que los mayas han hecho a través del calendario. Y este es otro ejemplo. No sé si alguno de ustedes conoce el Códice de la Cruz Badiano. El Códice de la Cruz Badiano es un libro muy, muy antiguo que es escrito por un indígena mexicano em, que, bueno, se empieza a... él posee toda la sabiduría de su comunidad respecto a las plantas y a la sanación con plantas y lo empiezan a instruir los sacerdotes y uno de estos sacerdotes, que es el fraile Cruz Badiano, se da cuenta de toda la sabiduría que este ser tiene y entonces le pide que le enseñe para él transcribirlo y se hacen estos dibujos y está ahí el manuscrito. Pues déjenme les digo que este códice de la Cruz Badiano, que es uno de los más antiguos que tiene la humanidad respecto al conocimiento sobre la medicina, hoy en día es base para muchos de los medicamentos que se producen en Europa. Esos medicamentos nos llegan ya industrializados, nos llegan en su cajita muy bonitos, pero este códice de la Cruz Badiano que surge en nuestro territorio, es la base para esos medicamentos. Entonces, algo que surge de este conocimiento empírico, de ver cómo crecía una planta, qué efectos tenía sobre los seres humanos, sobre otros seres, cuando la comían ciertos animales, esto que surge de la observación de nuestros ancestros, hoy en día es base para la creación de medicamentos que por supuesto son carísimos, que están industrializados, etcétera, etcétera. Entonces vean cómo hay un encuentro, puede haber un encuentro entre estos dos conocimientos. Y bueno, cierro contándoles porque me pidieron también que hablar un poquito de mis procesos de investigación y cierro contándoles mi caminar, mi historia caminando con los pueblos mayas, cómo llego ahí después de ser una persona absolutamente centrada en el positivismo, de creer que solo había una manera de hacer conocimiento a través de este rigor científico, una persona que pues me concentré en la neurociencia, en muchas cosas que tenían que ver con ese conocimiento científico. Y pues, como yo siempre he dicho, seguramente no fui yo, sino mis ancestros que me dirigieron a este caminar. Y todo inicia con una interrogante, una inquietud de investigación
y se derivó de leer algunas estadísticas extremadamente dolorosas de nuestro país. Estas estadísticas hablaban de la pobreza en México. Miren, nada más, tenemos a 51 millones de mexicanos, un poquito más de 51 millones de mexicanos en pobreza, es decir, el 43% de nuestra población está en pobreza, pero también tenemos una gran cantidad de pobreza extrema. Y además organismos como la OCDE y la Organización Mundial dicen que evalúan a las personas que trabajan, y cuando evaluaron a los mexicanos, pues resulta que somos quienes trabajamos más duro en términos de horas laborales al año en comparación con el resto del mundo, ¿verdad? Cuando se nos pinta en muchos lados como si fuéramos flojos, pues bueno, resulta que somos los que trabajamos más horas. Pero según también estos organismos, México es el tercer país de la OCDE con mayor desigualdad económica. Entonces, como un país que trabaja más horas está en los niveles más altos de desigualdad económica y de pobreza. Y ahí, este es el índice o la estadística que detonó mi caminar con los mayas, que yo no, en ese momento no tenía idea, porque este índice a mí me dejó helada cuando yo leí sobre la seguridad alimentaria. Y entonces me puse a indagar sobre el hambre, la desnutrición, cómo se vive en nuestro país, y lo que descubrimos a través de las mediciones estadísticas es que el 23% de la población de nuestro país vive en pobreza alimentaria. Y de acuerdo a esta encuesta nacional de salud y nutrición del 2018, casi 1 millón de niños está en desnutrición crónica en el país. Y aquí viene el punto que detonó todo mi interés por investigar. 1 de cada 4 niños indígenas padece desnutrición crónica. 1 de cada 4. ¿Qué hace la desnutrición crónica? Genera dificultades para el aprendizaje. La causa principal de dificultad del aprendizaje, nos dice la estadística, que es la desnutrición crónica. Entonces yo me puse a pensar cómo era posible que los poseedores de la sabiduría de la semilla, que son nuestros pueblos originarios indígenas, eran los seres que estaban sufriendo desnutrición crónica. Algo había pasado en este sistema que había separado a nuestros indígenas de su sabiduría de la semilla. Bueno, entonces, a partir de ahí empiezo a investigar, me contacto con una empiezo como a identificar las principales semillas de nuestro país, ubico 2, no está esa diapositiva, no sé por qué, pero bueno, llego a 2 semillas, voy depurando, y llego a 2 semillas, el maíz y el cacao. Y resulta que para nuestros pueblos ancestrales, para nuestros pueblos originarios, el maíz y el cacao eran la fuente primordial, no solo de alimentación, sino de organización social y de espiritualidad. A partir de ahí se configuraba toda su cosmovisión. Me contacto con una neurocientífica de Costa Rica que estaba trabajando mucho acerca de los beneficios de la semilla del cacao sobre nuestro sistema neurológico. Y juntas seguimos investigando y llegamos al punto de entender que este problema de desnutrición crónica y de falta de aprendizaje, de imposibilidad para aprender debido a la desnutrición crónica, se puede minimizar por completo con una solución muy fácil. 4 semillas de cacao al día en ayunas que nuestros niños, nuestras niñas comieran, podían sortear esas dificultades de aprendizaje. Y 4 semillas de cacao no nos cuestan ni 4 pesos. Y entonces llegamos a ese punto de entender todo lo que el cacao provee. Es un superalimento. La teobromina nos provoca la liberación de los 4 químicos de la felicidad: la oxitocina, la endorfina, la serotonina. Y estos 4 químicos lo que hacen es
que nos ayudan a aprender. Y esas 4 semillitas de cacao serían suficientes hoy en nuestro país para evitar mucho de este rezago educativo. Pero entonces caminando con la semilla del cacao, pues tuve que ir a los pueblos mayas ubicados en el sur de nuestro país, porque resulta que para que esta semilla realmente nos produzca esto en nuestro cerebro, tiene que tener una serie de condicionantes. ¿Cuáles? No debe pasar por procesos químicos, es decir, no debe ser una semilla criada con agroindustria, con químicos, fertilizantes, pesticidas. No, tiene que ser criada puramente. Y los únicos que estaban criando esta semilla de esta manera eran los pueblos mayas. Entonces, después de insistir, de entrevistarme con varios abuelos, logro entrar a la comunidad maya. Pasé procesos muy duros porque ellos tenían que comprobar que realmente yo estaba yendo ahí por una buena causa, una buena razón. Me hicieron pasar por varias pruebas bellas que hoy agradezco infinitamente, que configuran mi vida. Y entonces aprendí de ellos que bajo esta cosmovisión yo iba con un interés científico, pero encontré todo esto que ellos habían construido, ¿no? Y entonces las semillas para ellos tienen vida, tienen espíritu y tienen memoria además. Los mayas dicen que pues quien me llevó a sus tierras es el cacao, porque seguramente en alguna otra vida yo trabajé con el cacao y la semilla me recuerda, por eso me condujo de nuevo ahí. Y como a todo ser vivo, a la semilla también se le debe de respetar, se le debe de querer, se le debe de cuidar para que nos produzca bien, nos alimente bien. Muchas veces olvidamos o descuidamos esta dimensión de convivencia con la semilla y por eso la semilla pues no desea quedarse con nosotros, dicen los abuelos, por eso la cosecha no se da y más si la estamos bañando en químicos, dicen nuestros abuelos mayas. Entonces, además, encontré que hay una vinculación muy especial de la semilla con las mujeres porque la mujer aporta una energía de creación, una energía de plenitud y de multiplicación tanto a las plantas como a las semillas. Y aquí les presento, miren, esta escuela se llama Escuela de Semillas. Todo lo que hace este maestro en esta escuela, que es una persona que ha crecido apegado a su sabiduría ancestral, es que a partir de las semillas va manejando toda la construcción del conocimiento. Y bueno, es una escuela obviamente con alumnos de todas las edades y donde no hay esta configuración de la escuela de la segunda revolución industrial, ¿no? Estas bancas afiladas con actividades fragmentarias, individualizadas. Vean el entorno donde se está vivenciando esta escuela de la semilla. Y a partir de cada semilla, este maestro va enseñando o va generando condiciones para aprender para sus aprendientes. Entonces, pues la sorpresa fue que yo inicié como investigadora y ahora camino como aprendiente. ¿Qué encontré? La respuesta a lo que yo había preguntado, pero además encontré espiritualidad, comunidad, historia y ancestralidad. Y obtuve mucho más de lo que buscaba, ¿no? Porque mi caminar con los pueblos mayas me ha regalado una nueva forma de habitar el mundo, de relacionarme con la naturaleza y con todos los seres que la habitan, de volver a la naturaleza, de ser naturaleza. Me regaló una comunidad que entiende no el individualismo y el consumismo como la fuente principal de relación, sino entenderme en el otro que soy yo y yo que soy en el otro. Desarrolló mi pensamiento crítico, me permitió reconocer la postura androcéntrica de relación con la naturaleza y de construirla, y por supuesto enamorarme de la diversidad y ser parte de este territorio que es único en el mundo. Me refiero a nuestro amado México, que nos aporta y nos da sabiduría, nos da belleza, nos da semilla, nos da comunidad, nos da tradición, nos da sabiduría y nos da ancestralidad. Y bueno, pues con eso estaría yo cerrando porque el tiempo ya nos envolvió, ya nos ganó. Muchísimas gracias. Pues maestros, hemos escuchado a la especialista Claudia Monreal Mijares comentarnos con esa delicadeza, con esa capacidad
de ejemplificar cómo podemos utilizar las tradiciones que son muy ricas en México, pero además las tradiciones que seguramente habrá en cada una de sus localidades, de sus regiones, de sus entidades. Un gran recurso para que ayudemos al niño a entender cómo lo que hacemos de forma cotidiana nos puede ir construyendo un conocimiento empírico y luego cómo la ciencia va verdaderamente desentrañando las reglas que hay en esas tradiciones artísticas, culturales, religiosas, que en nuestras comunidades existen. A la maestra Claudia Monreal, muchísimas gracias, como siempre, por esta enorme cantidad de ideas que nos comparte, que nos deja reflexionando, y a ustedes, maestros y maestras, como cada martes, decirles que este material es para ustedes. Si encuentran cosas valiosas, compártanlo con otros compañeros, llévenlo a sus juntas de consejo técnico, pónganlo en alguna actividad de supervisión o en otros momentos que pueda ayudar a otros compañeros a seguir pensando la reforma, nuestro quehacer educativo y la gran influencia que tiene una escuela en la vida de nuestros estudiantes. Hasta el próximo martes con Grupo Loga. Gracias, maestra Claudia. Gracias, profesores. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.